No sé ustedes y discúlpenme si acaso estoy ameritando más de lo debido a esta serie de videos, pero personalmente, cuando me doy cuenta de cada uno de estos que les he contado, termino por tener una sorpresa para mí mismo, y después de notarlos y pensarlos un rato, no vuelvo a ver la película de la misma forma en la que lo hacía antes de percatarme de ello. Es por ello que me gusta pensar que esa misma sensación de asombro y rareza te la comparto cada que hay una nueva entrega de esta serie. Así que sin más que decirte, solo quiero invitarte a que te pongas muy cómodo y me acompañes a revisar estos 6 datos tristes y extraños que no notaste en películas animadas. Ahora, comenzamos. Últimamente me han estado mandando bastante el dato que ocupa este puesto, ya que se ha viralizado en estos días, y lo hacen para preguntarme qué opinaba de este y si acaso podría considerarse real, así que déjenme explicarles. Primero, quisiera acreditar correctamente a la persona que se dio cuenta de este dato por primera vez, quien fuera el usuario de Reddit Apollo John, quien nos explica que los vestidos que usa Roxanne en Megamente llevan los colores conforme a sus ideales, pues en un principio la podemos ver vistiendo de rojo, un color completamente opuesto a Megamente, pero que conforme la historia avanza vemos como este rojo se mezcla con el azul y obtenemos púrpura, ya que ésta se encuentra cada vez más cerca de estar de su parte, para al final estar completamente a su lado. Esto, pese a que se hacen muchos memes diciendo a broma que son cosas que los guionistas hacen sin siquiera darse cuenta, en realidad es algo completamente intencionado llamado en el cine simbología de color, recurso que sirve para darle cierto refuerzo visual a la psicología del personaje y llevar al exterior todo lo que ocurre en el interior. Para que lo entiendas fácilmente, un caso clarísimo de esto son los villanos de Disney, ya que podrás darte cuenta de que todos siempre tienen el verde como color principal, y quizás recuerdes la escena musical de Scar donde todo está cargado de este color o del fuego de Maléfica, misma razón por la que mi sección de la mente del villano es de este color también. Sin embargo, un ejemplo muy adecuado para explicarte el uso de esto para la revelación de las intenciones de un personaje está en Coco, donde en toda la película no vemos ese color sino hasta que descubrimos que Ernesto de la Cruz había asesinado a Héctor, y puedes ver que todo el salón se vuelve verde, revelando que estamos ante un villano Disney. Es por esto que no, esas cosas no son hechas por accidente y sí, efectivamente, el vestido de Roxanne sí es un recurso narrativo para demostrar que poco a poco se iba poniendo del lado de Megamente. Este es un dato que llegué a pensar que se podría tratar de una teoría, pero al final consideré que era algo tan obvio, pero tan interesante al mismo tiempo, que se los dejaría en este top para que ustedes lo piensen un rato. En la segunda película, cuando conocemos el bar de villanos en Shrek que lleva por nombre La Manzana Envenenada, podríamos pensar inmediatamente que de este es propietaria la bruja malvada de Blancanieves, cosa que tendría completo sentido ya que de ahí el título. No obstante, en la tercera película podemos ver que en realidad la bruja malvada solo está ahí como una consumidora más y que el mismo encantador nos cuenta que siempre trata de sacar dinero apostando, cosa que nos da a entender que no, obviamente ella no es la dueña. Con eso en mente me puse a pensar solo un minuto en quién entonces era el dueño del establecimiento, y me sentí bastante tonto cuando lo deduje por no haberlo sabido antes. Cuando conocemos el bar tenemos a la hermanastra más fea atendiéndolo, cosa que significa que ella está a cargo de servir y obviamente cobrar, por lo que es alguien de completa confianza para quien sea el dueño del bar. Más adelante, en la tercera entrega podemos ver que Doris dejó de trabajar ahí, por lo que alguien se quedó en su lugar, pero lo interesante es que entre tantos villanos que pudieron estar en ese puesto, el siguiente en turno y que también tiene la confianza del dueño es precisamente la otra hermanastra, cosa con la que fácilmente podemos deducir por dónde va el asunto. Si nunca la vimos en el bar de los villanos consumiendo, y si las encargadas de ese negocio siempre fueron las dos hermanastras, ¿quién más podría ser la dueña de ese establecimiento? Todo apunta a que se trata innegablemente de la madrastra de Cenicienta, ya que eso explica por qué no la vemos como clienta y por qué sus hijas son las que se encargan del negocio, cosa que en lo personal siempre estuvo ahí pero nunca lo pensamos lo suficiente, solo que ahora quisiera que me dijeras si lo consideras un dato o solo una teoría.
¿Alguna vez has escuchado hablar acerca del efecto mariposa? Esa interesante idea de que un pequeño acontecimiento puede ocasionar uno enorme en el futuro. Recientemente estaba viendo unas películas de Disney y noté como aquel caso donde te expliqué cómo Mike Wazowski es el culpable de todo lo que ocurre en Monsters Inc. no es el único ejemplo de esto. Te voy a hablar de dos casos en particular, así que serán dos datos, y el primero lo tenemos en Las locuras del emperador. ¿Recuerdas qué pasa cuando Kuzco despide a Yzma? Cuando ésta se encuentra quejándose, llega a decirle a Kronk que prácticamente ella fue quien lo crió, cosa que nos deja clara que sí, Kuzco jamás tuvo padres y siempre fue un emperador huérfano. Sin embargo, al inicio de la cinta podemos ver que cuando Kuzco era bebé, todos cedían ante sus berrinches, cosa que nos deja algo más en claro. Yzma dice que ella lo crió, y también vimos cómo se le cumplía cualquier capricho, cosa que inmediatamente significa que si Kuzco es un caprichoso megalómano, no es más que culpa de Yzma, ya que a lo que ella llama criar fue solo poner a un montón de sirvientes a sus órdenes y que le cumplieran cualquier cosa con tal de que no llorara, hecho que terminó en la personalidad que tiene Kuzco, misma con la que se dio la libertad de despedirla a la ligera, por lo que técnicamente Yzma causó su propio despido. Ahora bien, viene el efecto mariposa que más interesante me pareció y este lo tenemos en la película de Bichos. ¿Sabías que hay un autor intelectual involuntario de la muerte de Hopper? Déjame explicarte. Primero recordemos que este villano le tenía un miedo terrible a las aves, cosa que tenía muy bien guardada, pero que por desgracia, su hermano fue la persona que les contó a las hormigas que este casi muere por culpa de un ave y que estaba muriendo de miedo mientras escapaba del pájaro. De igual forma, ¿recuerdas lo que le pidieron los tres saltamontes a su hermano que le dijera a Hopper? Ellos le pidieron que aconsejara no ir cuando lloviera porque sería peligroso. Sin embargo, su hermano no le dice eso y le aconseja que simplemente no vaya, omitiendo por completo el consejo de la lluvia. Con esto podemos decir que sí. Gracias a su hermano fue que las hormigas supieron de la debilidad de Hopper, y gracias a él también no escuchó el consejo que le hubiera asegurado la victoria. Así que a propósito o no, él es el culpable de la muerte de Hopper. No obstante, si nos vamos un poco más atrás, hay un acontecimiento que condenó a Hopper, y es que su madre le hizo jurar que no mataría a su hermano, por lo que sin ese juramento, Hopper hubiera asesinado a su hermano hace mucho tiempo. Y haciendo esto, las hormigas nunca hubieran sabido de su miedo por las aves y Hopper no las hubiera atacado mientras llovía, por lo que técnicamente, la madre de ambos, en el intento de mantener con vida a uno de sus hijos, terminó haciendo que uno provocara la muerte del otro, siendo una enorme y triste ironía. Hemos visto que varios universos en películas animadas funcionan de formas bastante extrañas y misteriosas, pero el día de hoy hablaremos de uno que no habíamos abordado hasta ahora. Te quiero preguntar a ti, y te invito a responder en la caja de comentarios. Si en el universo de robots los hijos se construyen como cualquier otra cosa, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacen los inventores al crear máquinas y tener hijos? Es decir, ya de por sí es raro que el alumbrado público tenga conciencia en ese mundo y sean robots condenados a trabajar eternamente, puesto que jamás se delimitaron las diferencias entre unos y otros, puesto que no es como que haya algo distinto entre los robots que andan por ahí con los que solo son lámparas o relojes. Es por esto que en este mundo, técnicamente los inventores como Rodney son tan solo gente que tiene hijos y los vende. Recordemos que el concepto de un hijo en ese mundo es tan solo una máquina que compraste y a la cual le das el propósito intrínseco de ser tu hijo para llenar ese espacio de falta paternal en la vida de un robot. Así que técnicamente Rodney hizo lo mismo al crear a Wonder Robot, quien bajo la lógica de ese universo vendría a ser su hijo, mismo que únicamente generó para venderlo al mejor postor. A veces surgen varios detalles pequeños que quizás por sí solos no logran llenar un puesto entero, pero juntos generan una sensación bastante extraña que es justo el propósito del video. Así que veamos qué puede ofrecernos Shrek en este espacio. El usuario de TikTok Q2Q nos trae un dato un tanto triste pero un detalle interesante por parte de los animadores de la cinta, y es que apenas por unos cuantos segundos en la primera película podemos notar que en la torre del castillo donde se encontraba Fiona hay un tocador que, aun cuando la cama y todo se encuentra en buen estado, el tocador es el único dañado, faltando una cosa solamente que son precisamente los espejos.
Recordemos que estos son películas animadas, razón por la que cada cosa que aparece en escena es puesta a propósito y diseñada a conciencia, por lo que incluso pudieron poner un espejo hasta sin reflejo solo para cumplir con el diseño del objeto, pero decidieron poner uno al que seguramente Fiona le terminó quebrando los espejos para no ver en lo que se convertía todas las noches. Otro dato relacionado a Fiona es que irónicamente, que Shrek casi pierda su realidad fue prácticamente culpa suya en la cuarta película. Esto porque al principio de la cinta es ella la que desea con la estrella fugaz que todos los días fueran como ese, cosa que se vuelve interesante y gana peso cuando vemos que a partir de ahí tenemos la secuencia donde precisamente todos y cada uno de los días en la vida de Shrek se volvieron exactamente idénticos a ese, cumpliéndose el deseo que ella pidió. No sabemos exactamente cuántos días tuvieron que pasar, pero sí sabemos que llegó el cumpleaños de sus hijos, y solo entonces la rutina se rompió. Pero si Shrek estaba harto de su vida, es precisamente porque Fiona así lo deseó. El dato que ocupa este puesto es muy seguramente el más triste y crudo que ha aparecido en toda esta serie de videos, mismo que brilla por ser con creces deprimente. Es muy fácil para algunos decir que yo sobrepienso algunas cosas en películas. Sin embargo, hay algo que se enseña cuando empiezas a estudiar formalmente el cine, y ese algo se llama subtexto. Esa frase que te he dicho de que se pueden contar dos historias sin que tu público se dé cuenta no es más que la explicación de lo que esto significa, puesto que sí, las mejores películas casi siempre están contando algo más allá de la trama, y eso mismo es lo que nos trae a este dato. Confirmado tanto por la misma guionista y la actriz que interpreta al clásico villano animado de Disney en su versión live action, Angelina Jolie, la escena en la que pierde sus alas nunca trató de lo que tú pensabas. Por cuestiones de YouTube no te puedo decir explícitamente de qué es, pero creo que una buena descripción bastará. En esa escena nos cuentan que Maléfica tuvo la confianza de recibir a un hombre en sus aposentos y ella esperaba pasar una velada agradable. Sin embargo, él la hizo beber algo que la dejaría inconsciente y así poder aprovechar para hacer con su cuerpo lo que quisiera. Es por ello que cuando despierta y se da cuenta de lo que le hicieron, no puede hacer más que llorar aterrada e indefensa, pues la han vulnerado y la han dejado ahí tirada, sin nada que pudiera hacer. Confío en que tú sabrás exactamente a qué es lo que hace referencia esta escena. Pero de igual forma te invito a que busques por tu cuenta qué es eso a lo que tanto Angelina Jolie como la guionista afirmaron que esta escena trataba de expresar. Y entonces entenderás por qué el llanto y dolor en ese momento es tan real, que parece hasta estar fuera de tono con el resto de la película. Así como también te invito a que vuelvas a ver la cinta y te aseguro que verás con otros ojos ese momento, pues con ese subtexto queda más que justificado aquello en lo que Maléfica se transformó después de lo que le hicieron. Hemos llegado al final de este video y solo espero que hayas disfrutado tanto verlo como yo hacerlo. Por lo que ahora quisiera leer qué te ha parecido y saber si tienes algún otro dato para que me lo dejes en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Agradezco enormemente a los suscriptores que han decidido apoyarme convirtiéndose en miembros del canal. Muchas gracias. La música utilizada en este video ha sido cortesía del compositor Lucas King. No dudes en escucharlo. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.